este día de hoy. En la serie que estamos hablando ahora, en la carta de mi hermano Pedro, tu hermano Pedro, si tú le entregaste tu vida a Cristo, me van a ser tu hermano por la sangre de Cristo Jesús. Y esta carta, como repito, fue escrita para los expatriados. ¿Algún expatriado aquí? Yo creo que casi todos somos expatriados, a menos que haya nacido en los Estados Unidos. Y también a la iglesia que se estaba dispersando en diferentes áreas. Note que 127 veces la palabra iglesia se usa en el Nuevo Testamento, pero esas 127, 119 usa la palabra eclesía dirigida a la iglesia ¿qué? Local, y no la palabra católica dirigida a la iglesia ¿qué? Universal. Por lo cual, si usted no asistía a la iglesia local, pues no puede recibir la palabra, porque era ahí donde estaba. El segundo también, hoy en día, pues, a pesar de que el social media, a veces se me olvida el Spanglish con el inglés, ¿verdad? La prensa y lo que tenemos en la computadora ayuda a escuchar mensajes, etcétera, etcétera, donde la gente ha dicho, no tengo que ir a la iglesia porque puedo escuchar y tengo mi pastor favorito en tal lugar, en YouTube, y eso no es ni por cero ni por nada, porque hay gente que me escucha a mí que le digo que debe estar yendo a alguna iglesia, porque usted es parte de un cuerpo ¿qué? Local, ¿ok? Ayer cuando estábamos en el área de Sulphur Spring, donde estamos tratando de plantar una iglesia hispana, me encuentro con alguien que supuestamente es cristiano. Digo supuestamente porque no es que lo dude y no lo dude, pero básicamente a veces te dice que es cristiano. Entonces le pregunto obviamente porque me respondió bíblicamente. Es más, usó hasta uno de los versículos que voy a predicar hoy en día. Cuando le pregunto, oh, qué bien, ¿de dónde eres? Porque noté obviamente que era hispano. Me dice, bueno, vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Digo, wow, y es tremendo. Entonces le hago la pregunta y me dice que sí, que le había entregado su vida a Cristo y le pregunto que a qué iglesia asiste. Y me dice que ninguna. Ok, bueno, obviamente a lo mejor tiene un mes, 2 o 3 meses o 4 meses aquí en los Estados Unidos y le pregunto, o en Tampa, porque venía de Nueva York, del Bronx, pero no vamos a entrar en discusión de eso. Y me dice, no, llevo aquí más de un año. Entonces veo como una contradicción. Okay, ¿por qué contradicción? Eso me dice, yo estoy casado, qué bien, y tu esposa, ¿dónde está? No, es que vivimos en lugares diferentes. O sea, tú puedes haber puesto tu firma en algún lugar, pero es como una contradicción. Porque cuando él dice, no soy de este mundo, entonces sí está actuando como este mundo actúa, porque si fuera de este mundo estuviera entonces con la gente extranjera, que vamos a hablar de eso un poco más adelante, si nos da tiempo hoy día, sino en la próxima semana. Porque le hago preguntas, entonces, ¿por qué no? Es que no me acuerdo cuál era la razón, pero entonces empieza a hablarme de, bueno, la iglesia debería ser algo más social. Yo digo, tremendo, porque eso es exactamente lo que estamos haciendo aquí. Estábamos bien caliente al mediodía a ir a compartir el evangelio, entonces estábamos llevando como botellas de agua, como de introducción para hablarle. Digo, qué casualidad que entonces yo estaba orando que si tú conoces a Cristo, pues mira, estamos tratando de comenzar ¿qué? Una iglesia y tú eres la persona indicada. Primero porque supuestamente eres cristiano. Segundo porque hablas los dos idiomas. O sea que puede ser de ayuda en esta iglesia que estamos tratando de ¿qué? De comenzar. Entonces de ahí me cambia la conversación a que la iglesia pues tiene que dedicarse a las cosas más sociales, de ayudar a la comunidad. Entonces yo, tremendo, entonces estás cayendo en la iglesia perfecta. No porque es perfecta, porque está llena de gente, por lo cual es imperfecta. Pero me estoy hablando porque la iglesia de Sulphur Spring es una iglesia que está en una área completamente llena de ¿qué? De necesidades. Un área bien pobre. Le dije, qué bien, porque el mes pasado tuvimos entonces regalándole a los niños para la escuela el backpack con todo lo que necesitan para ir a la escuela. Y 2 meses atrás estuvimos haciendo algo para los animales, hasta nos encargamos de los animales de la comunidad, donde le ofrecemos servicio completamente ¿qué? Gratis, gratuito. Y 3 meses atrás, entonces empecé a ver qué bien. Entonces aquí está la iglesia que te debes unir. Y él como que no estaba muy convencido. Y yo tampoco. De lo que le estaba diciendo. No, ¿por qué menciono eso? Porque yo creo que a veces tenemos que tener cuidado, asegurarnos que lo que tú crees aquí no ha sido transferido ¿qué? Acá. Porque en su mente él dice una cosa, pero en su hablar dice que
otra cosa, completamente diferente a lo que dice la palabra de Dios. Por lo cual, él se está perdiendo, o el que no viene a la iglesia regularmente no está escuchando la palabra ¿qué? De Dios. Pero yo la escuché en YouTube, está bien, no hay nada malo, escucha en YouTube. Sabe que ese no es su pastor, ¿verdad? Porque no lo conoce a usted. Por lo cual, usted no es oveja de él porque no se conocen. O sea, hay que tener entonces cuidado hoy en día de cómo utilizamos, porque la misma le dice que no dejemos de ¿qué? De congregarnos, ¿ok? Porque somos parte de un cuerpo. ¿Por qué uso esto de introducción? A pesar que no está en mi introducción, es porque obviamente esta carta es dirigida ¿a qué? A la iglesia. Él concluyó la semana pasada con esta parte, y recuerden que la Biblia no fue escrita ni por capítulos ni por versículos, solo leemos esta carta. Él dice, pero ustedes que han nacido de nuevo, no de padres mortales, sino de la palabra de Dios que vive y permanece. Que vive, o sea, no la palabra que sabemos que es intelectual, sino que vive, o sea, que vive de qué? Dentro de nosotros y permanece. Todo humano es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del Evangelio que se les ha anunciado. Entonces, él concluye con nuestro nacimiento espiritual y concluye acerca de la palabra de Dios, que es lo que permanece ¿para qué? Para siempre. Y es viva. Hay tres cosas que quiero compartir, pero en este capítulo bien interesante, el capítulo 2 va a hablar de los niños recién nacidos, de las piedras vivas en la casa de Dios, de sacerdotes santos en el templo de Dios, que somos extranjeros y peregrinos, que servimos a Dios, somos seguidores de los pasos ¿de quién? De Cristo. Eso es un resumen básicamente de este capítulo. Voy a hablar tres palabras hoy en día. Con referente primero es la palabra viva. Es una palabra viva. Mira lo que dice la Biblia. Primero, en Santiago 1:21 dice que la palabra de Dios salva. En Hebreos 4:12 dice que corta. En Juan 11:4 dice que liberta. En Efesios 5:26 que purifica. En Hebreos 6:18 que alienta. En Juan 17:17 que santifica. En Jeremías 8:22 que sana. Y en Primera de Pedro 2:2 que alimenta. Cuando hablamos de alimentar, el alimento es para algo que es físico, es un organismo. La iglesia, y cuando hablamos de la iglesia, es el cuerpo de Cristo. La iglesia lo incluye ¿qué? A usted que es parte del cuerpo de Cristo. Es un organismo vivo, no muerto. Por eso cuando hablamos en Romanos 12, presente vuestros cuerpos como sacrificio ¿qué? Vivo, no sacrificio ¿qué? Muerto. Por ejemplo, venir a la iglesia para muchos puede ser un sacrificio. Y a pesar que es un sacrificio medio vivo, es medio muerto. Porque en mitad del servicio estás ¿qué? Sentado. No está activo. Si nosotros contamos venir a la iglesia como un sacrificio vivo, tiene que tener cuidado, porque si eso es lo más que hacemos entonces, pues entonces somos casi igual o peor que esta silla que está ahí. Porque esta silla se queda ¿qué? Todo el tiempo. 24 horas, 7 veces a la semana. Nuestra espiritualidad no está anotada necesariamente en nuestra asistencia. Es si es algo que sea vivo, que sea activo, como esta conversación que yo tuve con este joven. ¿Okay? Porque su conversación fue de algo, pero está muerto. Y cuando digo muerto, pero pastor, usted no lo conoce. Bueno, si no está unido al cuerpo de Cristo, haciendo lo que él dice que la iglesia debería hacer, ¿me está siguiendo? Entonces busca una iglesia que hace lo que tú crees que debe hacer entonces. Antes de entrar en la palabra, miren lo que dice. Desechad. Desechad. Put aside. Por lo tanto, desechar, y esa es la palabra todo, toda clase de maldad, todo engaño e hipocresía, envidias y toda clase de calumnia. Okay. Entonces es interesante porque usted sabía que para usted estar bien físicamente, el 70% de su bienestar físico no tiene nada que ver con cuánto ejercicio usted haga. ¿Usted sabía eso? 70%. Cuando usted ve esos comerciales de aquella persona que se aparece en Cuba aprendí que le llaman los cortaditos, ¿verdad? Cuadritos. Con el six pack, algunos con el eight pack, ¿verdad? Muchos tenemos el one pack, ¿ok?
Pero el 8-pack, y le ponen que si te compras esta máquina, ¿sabes qué? 70% va a ser resultado de lo que tú comas, de lo que entre. Pregúntale a cualquier experto. Por eso un amigo mío se cansó de estar en línea y cambió. Como no podía bajar su 1-pack, entonces decidió alzar pesa para que el pecho le creciera para estar en línea. ¿Ok? Completamente diferente. Pero es bien interesante, ¿por qué? Porque entonces podemos aprender la palabra de Dios sin cambiar nuestro estilo de ¿qué? De vivir. De vivir. Eso es casi como sentarse y comprarte el P90X. Eso fue bien famoso hace como 10, 11 años atrás. Me lo regaló un miembro de la iglesia que dice, pastor, se lo voy a regalar. Y yo, ¿por qué me lo va a regalar? Ya estaba abierto. Eso no fue un regalo que lo compró para mí, sino me dice, pastor, lo que sucede es que puse el P90X ese, porque había esta gente que estaban me dice que en 90 debe estar así, ¿ok? Y lo puse y empecé. Pero entonces después de 5 minutos me dice que este era el calentamiento nada más. Y yo estaba cansado. Y yo dije, si esto simplemente es para calentar, yo no puedo estar los otros 30 minutos esperando lo que él iba a hacer. Por eso me lo regaló. Pero eso es casi como tú poner el video y mientras haces 1, 2, 3 y 4, tú haces 1, 2, 3 y 4. O sea, ver algo no te va a ¿qué? Ayudar a menos que lo pongas ¿qué? En acción, que lo pongas en práctica. Entonces está diciendo, ¿sabes qué? Antes de entrar a la palabra, tienes que empezar a dejar varias cosas. ¿Ok? Anota esto. Los falsos maestros se saben la palabra de Dios. Hay algunos que lo más seguro se la tienen más memorizada que ¿qué? Que yo mismo. Es más, el mismo diablo tentó a Jesús ¿con qué? Con la palabra de Dios. Eso no es acerca de conocimiento. Porque si alguien conocía la palabra de Dios, fueron los que crucificaron a quién, a Cristo, los fariseos. Pero entonces está diciendo, no, espérate, desecha. Cuando habla de maldad, recuerda que la maldad es relativa. ¿Sabían eso? Maldad es relativo en el sentido de que maldad es simplemente desobedecer a quién, a Dios. No tiene nada que ver con hacer lo bueno o hacer lo malo. Tú puedes hacer lo bueno y hacer pecado. Dice, ¿cómo yo puedo hacer lo bueno y hacer pecado? Porque no necesariamente estás obedeciendo ¿a quién? A Dios. Yo siempre he dicho que el pecado original fue comer saludable. ¿Tomaron qué? ¿Qué fue lo que comieron Adán y Eva? Fruta. ¿Y qué es una fruta? Saludable. ¿Hay algo malo en comer una fruta? Al contrario, es saludable. Entonces, ¿cómo ese fue el pecado que nos llevó en el revolú que estamos hoy día? ¿Ok? Revolú, por si acaso no entiendes, es un problema en el Caribe, a lo mejor en su país, no sé si lo entiende, pero es un problema. Nosotros comieron saludable porque desobedecieron ¿qué? A Dios. Ahora, la palabra malicia aquí que se usa en el griego, se refiere entonces, se refiere a malicia como de hacer algo con ¿qué? Con maldad. Con maldad. Por eso cuando vamos a Mateo 7:21, uno de los pasajes que más me confundió cuando era recién convertido, porque dice entonces, estos maestros, profetas y predicadores que decían, en tu nombre eché fuera demonios. Y en tu nombre hice milagros. Y en tu nombre, usando el nombre de Jesús. Y él le dice, apartaos de mí, hacedores de qué? De maldad. Nunca os qué. Os conocí. Entonces, pero espérate. Yo era recién convertido y yo iba a presentar el evangelio y ganábamos almas. Básicamente eso es casi pelear contra demonios. Y orábamos por enfermos y todas estas cosas. Yo no quiero llegar un día y él me diga, hacedor de maldad, apartados de mí. Ellos estaban haciendo lo correcto, utilizando el nombre del correcto. Pero mire cuando él dice, bien importante, porque muchas personas que no entienden sobre la salvación utilizan ese versículo como para decir, tú ves, se perdió la salvación. No, ahí dice, nunca os conocí. Nunca tuvo una relación con ustedes. La palabra ahí con una relación que íntima, porque Dios sabe quién es todo el mundo. Eso no quiere decir que te conoce personalmente. Nunca yo he tenido una relación con ustedes hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque en maldad tú puedes hacer algo bueno, pero con una ¿qué? Con algo, un objetivo detrás. Eso se convierte ¿qué? En malicia. Entonces, si yo voy y hago una buena obra de caridad para alguien, digo, oye, esta persona tiene dinero, a lo mejor quién sabe si me da una ofrenda. ¿O están viendo? Porque tengo una agenda detrás. Si no predicaban la palabra con una agenda, hablaban aún de Cristo, pero tenían ¿qué?
una agenda. Engaño. Todo engaño. ¿Sabe lo que es engaño? Todo lo que vaya en contra de la palabra de Dios. Es engaño. Los fariseos manipulaban la palabra de Dios y asimismo los falsos maestros la pueden manipular. Envidia. La envidia comienza con no estar contento con lo que tienes. Por eso en Hebreos te dice que estás contento con lo que tienes porque no te voy a dejar y te voy a ¿qué? A desamparar. A desamparar. Entonces cuando tú deseas lo que otros tienen, porque tú no ¿qué? No lo tienes. Porque ya tenemos la promesa de ¿quién? De Dios. Hipocresía. Que a veces lo usamos muchas veces como una frase de excusa porque indirectamente todos somos aquí hipócritas. En el sentido de que no somos perfectos, de que a veces le decimos cosas a nuestros hijos que nosotros mismos ¿qué? No obedecemos. Pero el punto que está hablando aquí de hipocresía, no es la hipocresía donde tratamos de vivir una vida perfecta y tratamos entonces de predicar lo que es correcto, aún sabiendo que fallamos, sino simplemente que fingimos un comportamiento o sentimiento de valores que nosotros mismos ¿qué? No vivimos. A eso es lo que se refiere. ¿Ok? A ser a propósito, a no ser transparente, a creernos algo más allá realmente de lo que somos nosotros. Y concluye con calumnia. Calumnia es hablar mal de alguien, aunque sea una media verdad. Sigue siendo ¿qué? Una mentira, un chisme. Por eso a mí a veces que en la iglesia como que ponemos ciertos pecados más altos que otros. Sin embargo, usted sabe que de los pecados que destruyen la iglesia, lo siempre es ¿de qué? La lengua. La lengua. Nuestra lengua. O sea, tenemos entonces que tener entonces cuidado cómo usamos nuestra lengua. Entonces, después que entonces nos ponemos en una dieta de lo que entra a nuestro cuerpo, de las cosas que tenemos entonces que nosotros salir y sacar de nuestro cuerpo, entonces ahora desea ¿qué? La palabra. Desea seek the word. Busca la palabra. Dice, busquen y nos da un ejemplo como los recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, o sea, no mezclada, para que por medio de ella crezca ¿para qué? Para salvación. Y hace como una pregunta, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Se le está dando un ejemplo para aquella persona que supuestamente ha nacido de nuevo. Debe haber un interés de aprender ¿qué? La palabra del Señor. Si tú tienes un recién nacido que no desea leche, no tiene apetito, hay algo que, hay algo mal, algo que no es natural. Casi todos se levantan, casi todos quieren comer y cuando quieren comer, no importa la hora. Un bebé no piensa y dice, son las 3 de la mañana. Mami ha estado todo el día trabajando, etcétera. No, yo quiero mi comida y la quiero ¿qué? Ahora. Eso nos está dando un ejemplo de así como un bebé deberíamos que buscar, hasta llorar, anhelar su palabra y no aguada. Cuando digo que es aguada, pastor, bueno, cuando la decoran para hacerla más positiva. ¿Sabe que si usted oye un predicador, hoy en día los predicadores de prosperidad, muchos de ellos no son falsos necesariamente, ¿ok? Es simplemente, si hay un predicador que tú escuchas regularmente y todo lo que dice suena bien, ten cuidado. Porque mi maestro de la Biblia es Jesucristo. Y los fariseos que lo odiaban a muerte, que lo mataron. Y a Pablo lo mataron, le cortaron ¿qué? La cabeza. Porque no es que hables con odio ni con ira, es que presentes la verdad, pero en amor. Cuando todo suena bien, se convierte como una consejería para no ofender a quién, a nadie. Y eso no le hace ningún beneficio ni a ti, ni al evangelio, que son las buenas nuevas. ¿Qué es la buena nueva? Que Cristo murió por nuestros pecados. Pero si hay una buena noticia es porque hay una ¿qué? Una mala noticia, que la vamos a ver más adelante. Cuando estábamos ¿qué? Perdidos ¿qué? En nuestros pecados. Entonces, es bien interesante. Porque mira, dice, la leche no adulterada, para que por medio de ella crezcan ¿para qué? Para salvación. No es para que sean más salvos, ¿ok? O sea, un colombiano cuando nace, un venezolano cuando nace,
no puede ser más venezolano, ¿cierto o no es cierto? A mí, sus padres son venezolanos, nació en Venezuela, certificado de Venezuela, todo es Venezuela. Entonces tú dices, no, cuando tenga 5 años él va a ser más venezolano. No, él es 100% ¿qué? Venezolano, aunque quiera negarlo, no que lo vayan a negar. Pero me están siguiendo, es 100%. Entonces, ¿cómo que para que es para que entiendas quién tú eres? Porque el bebé en esa época no sabe. No conoce su identidad, pero mientras más vas creciendo va a reconocer su bandera, va a reconocer que no juegan con Barbie, juegan con Miss Universo, etcétera, etcétera. Van a reconocer su identidad, quiénes son ellos. Entonces eso es lo que se refiere. Entonces, por eso él dice, y si vamos a Hebreos capítulo 5 o Primera de Corintios 3, nos dice, ya es hora de que dejen de tomar leche y coman ¿qué? Viandas, le dice en Hebreos 5. En 1 Corintios 3 te dice, mira, come ya, no solamente la leche, sino aliméntate. Porque entonces vas a crecer y vas a experimentar y ver cosas que antes tú no veías. ¿Se acuerdan ustedes de su primera compota? Ok, algunos, otros dicen, no me acuerdo. Yo me imagino, yo asumo, no me acuerdo porque era muy pequeño. A mí no me dieron compota, me dan mofongo y mangú. Pero yo me imagino, estoy asumiendo que cuando yo probé la primera Gerber, la época, no sé todavía, Gerber, la máquina Gerber, ¿se acuerdan, verdad? Gerber, yo estoy casi seguro que dice, porque tenía ¿qué? Sabor. Entonces me imagino cuando me comí mi primer espagueti. Y después de espagueti crecí entonces ¿a qué? A un churrasco, o a un lomo saltado, o a una bandeja paisa. ¿Me están siguiendo? Entonces empiezas a comer cosas que antes, wow, esto está tremendo, y después da un vaso de leche. El vaso de leche era para después de la comida. Entonces tú empiezas entonces sabes que eso es lo que se está diciendo, para que entiendas, para que Dios que te salvó. Porque mi hijo Gabriel cuando tenía 10 años era tanto mío como mi hijo Daniel cuando era recién nacido. Pero el de 10 años tenía unos privilegios que el de 0 años no tenía. Eran ambos mis hijos. Él podía ir a la nevera. Él podía cocinar, ya empezaba a saber a cocinar. Él podía hacer todas estas cosas porque había entendido, había madurado. Entonces, de igual manera, para que entiendas, para que crezca para tu salvación, que Dios no te salvó simplemente para venir a la iglesia o para que fueras al cielo. Sino Él te salvó para que entonces crezcas y entiendas cuál es el propósito por el cual Él entonces te salvó. Entonces, Cristo empieza a transformar ¿qué? Tu vida. Entonces Pedro concluye la parte, y disfrutes, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Del Señor. Entonces cuando entendemos, ok, entonces ¿para qué Dios me salvó? Porque Él tiene un propósito. Entonces para actuar diferente, veamos ahora. No solamente es la palabra viva, sino la piedra viva, the living stone. Dice el versículo 4, acercándoos a Él. Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Primero es que Cristo es la piedra que viva. He is the living stone. Nada, quiero que entiendan esto porque él está utilizando un idioma que se usaba mucho en el Antiguo Testamento, por eso usa la parte de Sión con referente a construcción. La piedra angular era la piedra donde básicamente en aquella época, hoy día todavía se utiliza, básicamente esa es la piedra que era de fundamento, donde tú construías en ese ¿qué? Fundamento. Entonces está hablando de ¿quién? De Cristo, de Cristo. Entonces nuestra piedra, nuestro fundamento es quien es Cristo. Por eso si usted va a cualquier ruina en el mundo entero, si usted va a cualquier ruina, ¿qué es lo que usualmente queda en la ruina? El piso. El piso. Estuvimos y pensamos, si Dios lo permite, ir a las 7 iglesias nuevamente. Estuvimos en Éfeso hace unos años atrás y de todas esas ruinas estaban ¿qué? El piso y algunas rocas básicamente. Porque entonces cuando el piso viene a ser ¿tú qué? ¿Te sostiene qué?
El piso, by the way, está en la piedra angular. Porque estamos ¿dónde? En el segundo piso. So, esta puede caer. ¿Ok? ¿Y qué sucede? Cuando caen cristianos, cuando caen pastores, mucha gente deja la iglesia, por lo cual me está diciendo básicamente que su fundación no estaba aquí en Cristo, sino en ¿qué? En hombres. Porque los hombres ¿qué? Caen. O a lo mejor yo no sé cuál es la experiencia de este joven porque no tuve tiempo de establecer una conversación, pero algo debe haber ocurrido en la iglesia que él ya no quiere mezclarse ¿con quién? Con la iglesia. ¿Ok? Y yo me hago la pregunta, ¿realmente? Y no, me lo estoy poniendo en duda, pero eso básicamente por la información que me está dando. ¿Realmente él conoce a este Cristo? Porque obviamente Cristo no es en su fundación. Porque si fuera su fundación, en el mundo tendremos que aflicción, problemas. ¿Ok? La iglesia está llena, el cuerpo de Cristo, de gente que imperfectas. Y hay hasta espías que no son cristianos. Y se hacen miembros, pero eso es, by the way, yo no estoy buscando aquí, sino simplemente examínate que lo que tú creas aquí ha pasado aquí. ¿Ok? Porque, ¿saben dónde era bien común esto? En Cuba. ¿Ok? A lo mejor esto lo corten porque no puede llegar entonces en Cuba en Facebook. ¿Ok? Pero básicamente, cuando me reuní con pastores allá en Cuba, era bien común tener miembros en tu iglesia que eran pagados ¿por qué? Por el gobierno. ¿Sabían eso? Y hubo pastores, envíalo, que hasta tenían diáconos que no sabían obviamente por qué. Porque se infiltraban, empezaban a hablar el idioma cristianista, le digo yo, empezaban a memorizarse versículos bíblicos, eran carismáticos, pero siempre mientras más se acerquen al pastor a ver qué le podemos sacar para que no hablen contra qué. Del gobierno. Y me pregunto, bueno, en América lo tenemos, pero un poco diferente. A lo mejor no es a propósito, pero es asegurarte entonces que no eres un encubierto. Entonces que te asegure entonces que tú le has entregado tu vida ¿a quién? A Cristo. Que lo que predicamos se convierta en una realidad que en tu vida. La piedra del ángulo era la que se usaba para construcción. ¿Ok? Ya hablé de 1 Corintios 3 cuando habla entonces que nosotros construimos nuestras obras que en Cristo, que Él viene a ser nuestra piedra. Por eso cuando vamos a Mateo 18 habla sobre esta roca, refiriéndose a Cristo Jesús, edificaré ¿qué? Mi iglesia sobre esta roca. Por eso cuando dijeron, y es que es aprender a leer las noticias porque aún los noticieros, aún personas que no entienden lo que es la iglesia no son los miembros de la iglesia son los que han sido regenerados por la sangre de Cristo, que usualmente se supone que sean los miembros de la iglesia. Cuando alguien le diga, ok, wow, cuando vino el COVID la iglesia se desapareció. No, se desaparecieron personas que venían a la iglesia, porque la iglesia son personas salvas que han sido regenerados por el Espíritu Santo, por lo cual pertenecen ¿qué? A un cuerpo. No son las personas que van a algún lugar específico. Supuestamente nuestra convención tenía 16 millones de personas por todo Estados Unidos en todas nuestras iglesias, supuestamente. Ahora supuestamente hay un montón de gente que ha dejado la iglesia. La iglesia no se deja para el que es cristiano. Porque nuestra fundación es ¿qué? Es Cristo, porque entiende lo que Cristo hizo, porque por nosotros, o entonces nos llama a nosotros entonces, Él viene a ser nuestra piedra viva, entonces nos dice que nosotros venimos a ser ¿qué? Piedras vivas en Cristo, Livingstone. Dice, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de ¿quién? De Jesucristo. Noten esto, no hacemos sacrificios ni obras para ser salvos. Hacemos sacrificios y obras porque somos salvos. Repetir eso de nuevo. Tú no haces nada para ser cristiano. Tú haces algo porque eres cristiano. Porque Cristo es la fundación. Entonces, si Él es mi fundación, yo no puedo hacer nada con el primer piso porque ya está ¿qué? Fundado y no tengo que decorarlo ni tratar de ganarme nada. Simplemente Cristo ya lo hizo todo. Él es mi fundación. Ayer, mientras estábamos visitando, me costó como $6, 48 centavos, pero ¿quién cuenta el dinero? Evangelizar a alguien. Y usted dirá, ¿y por qué le costó? Porque inmediatamente establecimos una conversación con un musulmán.
¿ok? Y mientras el musulmán estaba ahí, él dice, sí, no, es que vine a la tienda a comprar, y lo dije específicamente, Cherry Coke, Wild Cherry, algo así, Coke, y dijo otra Coca-Cola o algo así. Entonces yo aproveché mientras estaba, entonces como estaba con mi hijo, el pastor de Silver Spring, dice, ok, no te preocupes, yo voy y te lo compro, ok, y te quedas aquí hablando con mi hijo, ok. Entonces cuando fui a la tiendita que estaba ahí mismo, pues fui y le compré el Cherry Coke y le compré otra Coca-Cola fría o algo así, y lo pongo en una bolsita. Mientras salgo afuera, entonces Samuel estaba hablándole entonces y confrontándolo, básicamente dejándole saber que el mismo Alá no es el mismo Dios, ¿ok? Porque no sé si usted sabía que Alá es un Dios de ira, ¿sabía eso? Y está para castigar, y por eso tiene todas estas reglas. Y por eso es que Dios es amor y envió a su Jesucristo. Entonces Sammy lo confrontó y le dice, sabes, tienes que creer en otro, ¿estás dispuesto? Obviamente él dijo que no. Fue bien sensitivo, pero recuerde que nuestro trabajo no es convertir a nadie, el Espíritu Santo es el que convierte. ¿Okay? Pero mi oración es, mientras yo pagaba por ese refresco, Señor, que cada vez que Él tome de este refresco, que Él se acuerde de esa ¿qué? Conversación. Y cuando me puse a pensar en el costo, fueron $6 de mi bolsillo, pero fue el Hijo de Dios el que pagó por mis pecados. No tiene valor. Tratando de acordarme el nombre de Él para que oren por Él, pero si no se preocupe, Dios sabe quién es Él. Y no oré para que le caiga mal, si no se va a comer, simplemente obviamente para que se acuerde de Cristo. Entonces Pedro usa esa metáfora entonces, donde ahora nosotros, tanto como el pueblo de Israel, los gentiles venimos a ser piedra de esa casa espiritual donde Cristo es la fundación. Entonces por eso es que nuestro cuerpo debe ser ¿qué? Templo de ¿qué? Del Espíritu Santo. Entonces, si la gente quiere llegar a Cristo, ¿ok? A entrar al edificio, tiene que haber entonces el edificio ¿qué? De afuera. Por eso, cada vez que yo paso por alguna iglesia y veo que está sucio la entrada o el sign o el letrero, hay una iglesia por aquí, cada vez que paso me fijo porque la iglesia es Lampa, iglesia Lampa, algo así, ¿ok? Y básicamente que se le cayó la T. Pero llevo años pasando por ahí. No, ¿por qué yo digo esto? Pues yo me pregunto, ¿ok? Si afuera y lo de adentro. I'm just asking. ¿Me están siguiendo? ¿Sabe por qué usted siempre, casi siempre, usted para en el McDonald's para ir al baño? Depende del área donde usted está. Usted cometido un error pensando que, pero... Y lo dijo porque un empleado que trabajó para mí muchos años me decía que él fue supervisor en McDonald's y en McDonald's tienen esos baños, ¿sabe qué? Limpiecitos. Y es verdad. ¿Sabe por qué él dice, de casualidad te vas a parar? Ya por lo menos tú sabes que ese baño está limpio, especialmente si estás de carrera. ¿Okay? Está limpio. Sin embargo, McDonald's no se hizo para que fueras al baño. Se hizo para que compraras ¿qué? Fast food. Y barata, bueno, era porque ni los meals ahora se acabaron el dollar menu. ¿Me están siguiendo? Porque entonces, bueno, ya que estoy aquí y paré, tengo que comprar un más café, o esto, o lo otro. Y siempre tienen el lugar que bien limpio por afuera. Entonces, te puede ver la gente a ti y decir, wow, me gustaría ir a su iglesia. Porque mira lo tranquilo que está en el trabajo. No importa lo que ocurra. Tuve no sé si es la bendición o la oportunidad de ir a lo que se llama la Sagrada Familia, ¿verdad? Ese es el nombre, en Barcelona. Sagrada Familia, ok. Sagrada Familia. Y todo el mundo, no, si estás en Barcelona, tienes que ver la Sagrada Familia. Y había una línea para entrar bien. Yo me quedé mirándolo de afuera, con las bolas de baloncesto que estaban en el techo arriba.
afuera. Eran uvas, pero para mí se parecían bolas de baloncesto. Y se ve preciosa, pero tienes que entrar. Porque adentro es que está ¿qué? Lo bonito. No sé si he entrado. Yo no entré adentro porque yo no de museos y esto, pero la línea tan grande, no, que adentro está precioso. Pero yo vi lo de afuera y se ve que, wow. Entonces tú y yo somos ¿qué? Piedras. Piedras vivas hoy en día. Entonces, como Él es el escogido, precioso, así entonces nosotros vamos a decir, entonces, esas piedras somos parte ¿qué? Del edificio espiritual. Y por eso cuando hablamos del edificio espiritual, la iglesia es que es el cuerpo ¿de qué? De Cristo. Y no es tanto un edificio de cemento, un edificio ¿de qué? De personas que son ¿qué? Vivas. Piedras vivas que representan ¿qué? A Cristo, al punto de que la gente pueda decir, como dice, si estás en Barcelona tienes que pasar por la Sagrada Familia, tienes que ir a ver esa iglesia. En este caso la pregunta es, tienes que ver esa iglesia, ¿por qué? Para que puedan ver a quién, a Cristo. Pero fíjense, esta misma piedra, es la misma piedra que es Cristo, o es un escalón o es un tropiezo. Fíjense, it's either stone. The stone is either cornerstone or stumbling block. Dice, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y este es el Cristo crucificado. Fue rechazado ¿por quién? Por el hombre. El que no hizo nada malo, al contrario. Este fue el mismo Jesús que decían una semana antes, Hosana, Hosana. Y después decían, ¿qué? Crucifícalo. Crucifícalo. ¿Y cuántas personas yo he conocido? Hosana, Hosana. Pero como sucedió una tragedia en su vida, crucifíquenlo. Crucifíquenlo. So, en nuestro actual, básicamente, fíjate, lo que este joven me estaba diciendo indirectamente, ¿ok? Yo soy parte de la iglesia, no soy de este mundo, usando el versículo bíblico. Pero entonces, Cristo es la cabeza ¿de qué? De la iglesia. ¿Y nosotros somos qué? El cuerpo. Entonces yo no sé cómo alguien dice que es parte del cuerpo de Cristo, porque mi mano está aquí. Y donde va mi cabeza va ¿qué? Mi cuerpo. ¿Me están siguiendo? So, no me digas, pastor, voy a estar en espíritu. No, tu espíritu está donde está tu cuerpo. Tú no lo envías para la iglesia. ¿Ok? Entonces, ¿me están viendo la...? Yo no soy de este mundo. Bueno, aparentemente actúa como este mundo, porque la mayoría de este mundo no va ¿a qué? Al edificio, no se une, no se congrega. Pero entonces yo soy parte de la cabeza. Pero espérate, si la cabeza está allá, ¿ok? ¿Se acuerdan de los Adams? Eran los Adams, se llamaban, ¿verdad? Que había una mano que caminaba sola, ¿verdad? Y usted decía, that's weird. Me acuerdo cuando era pequeño, haciendo maldad, pues estaban las manos extra, esas manos que vienen extra, ¿verdad? Le doy la mano a mi maestra, ¿cómo está? Me saludo y me fui caminando. Y brincó y tiró la mano para arriba. Pero ¿sabes qué? Tú dices, mi pregunta para ti es, con referente a crecer para salvación, ¿qué parte del cuerpo tú eres? Y voy, el pellejo no cuenta, por si acaso. ¿Ok? ¿Qué parte del cuerpo tú eres? Porque fíjate que hasta las pestañas son súper importantes. Por eso algunas crecen espiritualmente y tienen pestañas que se pueden hasta peinar si hay alguna persona. Pero sí te protege ¿de qué? Del sol. ¿Cómo se llama esto aquí? Las cejas tienen ¿qué? Un propósito. Toda parte del cuerpo tiene un propósito. La pregunta es entonces, ¿qué parte del cuerpo tú eres? Por eso hacemos Actívate, para ver dónde Dios me está llamando. Porque Él quiere usar tu personalidad, quiere usar los dones que Él te ha dado y tus talentos para entonces que sirva. Porque tú eres piedra ¿qué? Viva, no piedra ¿qué? Muerta.
Y concluyo con esto, ¿un pueblo qué? Un pueblo vivo. Son una palabra viva, piedras vivas y un cuerpo ¿qué? Y un pueblo vivo. Mas vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que conocéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. ¿Quiénes somos nosotros? Lo repito, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Anoten esto. Esto significa desde el que está predicando aquí hasta la persona que está sentada en el último banco. Todos aquellos que han venido a Cristo y le han entregado su vida a Cristo son sacerdotes y sacerdotisas. Porque gente que ha sacado fuera de contexto y decir, yo soy el sacerdote del hogar. Sí, pero ella sacerdotisa del hogar. Porque incluye ¿qué? Hombre y mujer. Entonces noten esto. Quiere decir que tú y yo somos ¿qué? ¿Real qué? Sacerdocio. Hoy como no, ese es trabajo del pastor. ¿No es trabajo de quién? De todos. La gran comisión es ¿para quién? Para todos. Entonces se ha convertido y esto es nuevo en los últimos 100 años si acaso, donde los pastores se han convertido en profesionales. Son los que evangelizan, son los que hacen las visitas, son los que hacen que todo. Pero espérate, entonces, si la cabeza es Cristo, entonces, eso es como entonces tener que el cuello. No. Si tú eres parte del cuerpo. Entonces, cuando tú entiendes, oh, pastor, entonces yo soy sacerdote. Yo no soy que eres sacerdote, pues ahora lo sabes. Fuiste escogido, nación santa, o sea, fuiste que separado, fuiste pueblo adquirido por Dios, o sea, fuiste que comprado. Eso por lo cual ya tú no te pertenece a ti, porque alguien que te compró, te compró. Me acuerdo la historia de un niño que le encantaba trabajar con las manos y hacer construcción y compró su barquito en los tiempos míos cuando comprabas tu carro y lo armabas. A mí nunca me gustó eso del mar, por eso la mecánica no es para mí. Y este niño vino y compró ese barquito y le tomó tiempo y lo hizo y lo cortó y lo dibujó, hizo todas estas cosas y un día en el río jugando, ¿qué? Se le fue. Pero el barquito era tan bonito, lo que él había hecho. A lo mejor su papá lo ayudó en la construcción, que un día pasa por el pueblo y lo ve en una tienda de segundo uso. Y vio su barquito. Y fue donde el dueño le dice, ese barquito era mío, yo lo construí. El dueño que le dijo, sorry, con excuse me. No, eso alguien me lo vendió, yo lo compré, alguien fue y se lo vendió a él. Y tenía un precio. El muchachito empezó a trabajar, a cortar grama, a hacer diferentes cosas. Y cuando reunió suficiente, fue a la tienda. ¿Y qué hizo? Compró su barquito. Eso fue exactamente lo que hizo ¿qué? Dios con nosotros. Él te creó. Te creó perfectamente. Y por las cosas de este mundo, nos fuimos. Y nos hicimos entonces siguiendo al enemigo. Pero un día, ¿sabe lo que él hizo? Él fue y pagó. Dijo, yo te creé, ahora eres mío. Entonces, por lo cual, ya tú no te perteneces, ¿qué? A ti, si le entregaste tú le perteneces, ¿qué? A Él. Y estoy hablando en todo sentido. Desde lo que compras, lo que vendes, lo que haces con todo le pertenece ¿a quién? A Dios, porque tú has sido, ¿qué? Comprado. No, eso se puede ver como algo, wow, qué fuerte. No dije la iglesia, dice Dios. Pero siempre hago el sentido común. ¿Quién tú crees que puede correr tu vida mejor? ¿El que creó qué? ¿El universo? ¿O tú mismo? Entonces, bueno, Señor, yo sé que no quiero. Te pongo mis sueños en tus manos. Y hice eso, Señor. Cuando Él me llamó al pastorado, yo no quería ser pastor. Dije, you kidding me? Yo tengo mis metas en el mundo de los negocios. Yo te sirvo. Tú quieres, yo predico. Yo hago lo que... Pero yo para pastor, no. Él nos llamó a todos a ser pastores. Pero entonces cuando te dice que Señor,
haz lo que tengas que hacer. Entonces, ya Él te escogió a ti, lo que dice aquí, igual manera. Pablo demuestra esto escribiéndole tanto a los judíos como a los gentiles, ahora dándoles a saber que así como él escoge en el Antiguo Testamento, en Isaías 43, 20 al 21, y escogiendo entonces a Abraham desde el comienzo, entonces así te ha escogido ahora para que sea entonces ¿qué? Real sacerdocio, nación santa, porque el pueblo del Antiguo Testamento era un representativo como de la iglesia, era para representar ¿a quién? A Dios, al único Dios. Anoten esto, en el Antiguo Testamento, toda nación tenía, no solamente Dios tenía ¿qué? Muchos dioses. La crítica más grande al pueblo de Dios era, oye, pero esto es bien económico, bien barato. Usted lo que tiene ¿qué? Es un Dios. Es un Dios. Por eso Dios permitió que los 10 dioses de Israel, de donde Egipto, fueran humillados por el único Dios, el verdadero. Cada plaga que Dios permitió eran dioses de Egipto, cada plaga. Noten, el faraón era creído que era un dios. Por eso usted va todavía hoy día, va a los museos y va a las esfinges, los embalsamaban porque pensaban que ellos nunca ¿qué? Morían. Noten esto, lo precioso de esto. Por eso en el plaga número 10, ¿qué hizo Dios con el hijo del faraón? Lo mató a temprana edad. Son los dioses. ¿Sabes qué? Hoy día es lo mismo. Tenemos muchos dioses. Los dioses más grandes de nosotros está siempre, lo adoramos tanto que compramos sillas. Separamos una pared perfecta. Lo compramos lo más grande que podamos comprar. Y nos sentamos por horas y horas y horas. Toda la familia. Godflix. No, Netflix. Y no es que esto sea pecado necesariamente. Bueno, primero que estás viendo que está entrando en tu hogar. Sino que tenemos muchos dioses porque de ahí, de eso mismo salen el Dios de los deportes. El Dios de mis negocios. Nos dejamos influenciar más por las noticias que da el mundo que por lo que dice Dios que en su palabra. Yo lo he dicho muchas veces, venimos y leímos aquí y decimos, ok, esto es lo que dice su palabra y entonces dejamos que el mundo nos moleste. Es como básicamente como que digan, ok, viene un terremoto a Tampa el domingo a las 3 de la tarde. Y todo el mundo corriendo para ir para abajo. Y ven a alguien sentado tranquilo. Y mira, terremoto a las 3, terremoto a las 3. No está bien, yo me voy en el avión de las 2. Eso no importa lo que está ocurriendo. Ya mi vida ha sido, ¿qué? Comprada. Entonces Cristo es mi piloto. Entonces, ¿por qué tienes que afanarte cuando tenemos entonces qué? Su palabra. Porque su palabra es viva. Y viva es que la ponemos ¿qué? En acción. Y empieza con nuestra forma de ¿qué? De pensar. Entonces, como viene otra forma de pensar, pues, ¿por qué me voy a afanar si me voy en el avión de las 3, de las 2? ¿Me están siguiendo? O sea, que no importa, Tampa se puede hundir. Pero ¿sabe lo triste? Que estamos tranquilos y sentados. Y en la misericordia alguien vino y nos dijo que estábamos en oscuridad. Entonces, te compré un ticket. Es Cristo. Para que en el mundo vas a tener tribulación. Entonces nos sentamos atrás. No, yo me voy en el avión de las 2. Pero no compartimos con qué. Con nadie. Acerca de nuestra reservación ¿qué? Espiritual. De nuestras posesiones espirituales. Por eso entonces Él nos dice, para que anunciéis. ¿Vieron esto? O sea, esa es la razón. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces nos da la razón. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que sois pueblo, en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y a veces un poco decir, gracias Señor, porque tu misericordia me alcanzó. Gracias. Porque Él siguió, nota esto, nadie busca de Dios. Todo el mundo piensa que busca de Dios. No.
Dios trabaja alrededor para hacerte buscar de Él. Porque la Biblia dice que nadie busca de Dios. Que estamos muertos. Si Dios permite cosas en nuestra vida y es su misericordia que llamándote a ti. Por eso había una persona que estaba un poco problemática y se fue al pastor y le dijo, ay pastor, no sé, pero yo tengo como 2 personas que me siguen. ¿Sabes? Sí. ¿Tú eres cristiano? Sí, yo le entregué mi vida a Cristo. Bueno, está bien. El Salmo 23 dice que el bien y la misericordia me seguirán, ¿qué? Todos los días de qué? De mi vida. ¿Y en la casa qué? De Jehová moraré por largos días. Pero eso no solamente es la eternidad. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo, tú estás morando en su casa, en su presencia, porque está el bien y la misericordia. Pero entonces esa misericordia es para que entonces lo compartamos ¿con quién? Con otros, porque somos llamados a ser sacerdotes. En los tiempos de antes, la única persona que tenía acceso al Santo de los Santos, a Dios, era un sacerdote. Él rompió ese velo. Eso quiere decir que tú eres sacerdote de Él en tu trabajo, en tu casa, en tu familia, y que cualquier persona que quiera venir a Dios supuestamente tiene acceso a través de ti, porque tú tienes acceso a quién, a Dios. Por eso nos llamamos embajadores y reconciliadores. Ese título yo no estoy dando, te lo está dando ¿quién? Dios. No vayas mañana al trabajo con una toga y un sombrerito o algo así, sino simplemente entender que tú no estás ahí por casualidad, que tú has sido llamado para alcanzar la misericordia y que el único plan que Dios escoge para los escogidos somos nosotros, que antes éramos ¿qué? Sus enemigos. Y tú dirás, el pastor es que, wow, ahora entiendo que soy sacerdote, pero yo no sé nada, si sabes algo. Que un día estaba en oscuridad y hoy día Dios te dio luz, más nada. Eso es lo único que tienes que saber. Más nada, y tú comienzas entonces a entender cuál es tu llamado, para entender que tuvo misericordia, y de igual tiene que tener misericordia con eso que están alrededor tuyo, porque hay personas ahora mismo orando. A lo mejor por tu compañero de trabajo y por tu vecino. Y yo sé que Dios tiene un plan perfecto y yo no quiero usar algo que no sea bíblico, pero dice que en el cielo no vamos a llorar. Yo creo que eso depende no del llanto y sufrimiento. Yo sé que la salvación es de Dios. Pero a veces me pregunto si una madre que está en Colombia, en Cuba, en Venezuela, está orando por la salvación de su hijo. Y la única persona que conoce a Cristo en la vida de él eres tú. Y mi pregunta sería si nos encontramos en el cielo un día, porque nos vamos a encontrar. Decirle, ¿le hablaste a mi hijo de qué? De Cristo. Y el hecho no es decir, es que no fue escogido, eso es irrelevante. Él nos mandó a llevar ¿qué? Su evangelio. Es nuestra responsabilidad de llevar ¿qué? Las buenas nuevas. Porque entonces sí tenemos la palabra que es viva. Tú no tienes que convencer a nadie, simplemente tienes que hablar la palabra. Porque la palabra es viva. Aquí en esta iglesia tenemos una persona que estaba yendo por una tragedia en su vida. No sabía qué hacer, nos visitó. Y después de varios meses no regresó a la iglesia. Simplemente un día abrió su gabinete para tomar café y vio nuestra taza. Esperanza para cada persona. Esperanza para cada persona. Tú no sabes la semilla que tú estás dejando. No es tu responsabilidad convertir a eso el Espíritu Santo. Pero la pregunta es entender que un día Dios tuvo misericordia de nosotros. Entonces nosotros compartir esa misericordia ¿con quién? Con otros. Pueblo adquirido. Nación santa, real, sacerdocio. Eso es una presión. Pero la presión no está en nosotros, la presión simplemente que Dios, ayúdame a ser el sacerdote que tú quieres que yo sea. Ayuda a mi vida que sea luz en medio de la oscuridad. Ayúdame a desechar lo malo, que tu palabra se convierta en algo vivo, activo en mi vida. Para yo ser una piedra
preciosa ante ti, ante el mundo. Y si me van a desechar como desecharon a Cristo, doy gracias porque soy un pueblo vivo, que puede entender y crecer para entender el llamado y la salvación que tú has puesto en mí. Entonces nos ponemos de pie. Entonces te hago esta pregunta. ¿En qué lado de la piedra tú estás? No hay entremedio. O un día tú subiste el escalón y estás en el lado de Jesús, o simplemente estás al lado contrario de la piedra. Solamente estás en un lado. No hay entremedio. Esa es una pregunta. Y si no está mi pregunta es entonces, ¿por qué no usas el escalón y subes? Porque si no, esa piedra entonces es tropiezo para ti. Y no importa lo que tú hagas en tu vida, nunca vas a encontrar verdadero gozo y paz. O no porque yo te lo diga, yo lo he experimentado. Porque el éxito en este mundo es temporero. Pero el vacío en nuestras vidas solamente Cristo lo puede llenar. Gracias.